glicerina. La suma de esto me da 3,3, si fuera una. En el caso de nosotros pesamos fueron 2, entonces era cerca de 6,6 gramos. ¿Sí? Estos números decimales no me salían porque la balanza no me permitía medirlos. Por eso esta masa hay que tenerla en cuenta y pues ahí más o menos se le meten a esos resultados que están allá. Ahí es 6,60 ¿2? y 602 gramos. Serían la masa de 2 tabletas, la masa teórica. La masa real de ustedes les dio cerca de 6 o 7 en algunos casos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes ponen a reaccionar el bicarbonato con un ácido, se produce inmediatamente un gas que es el dióxido de ¿qué? Carbono. El dióxido de carbono. Metano, dióxido. ¿Más qué? Más agua, más Sayuli de esta una sal, pero lo voy a poner así nomás. Entonces, esta reacción ya está balanceada, ¿sí? La proporción es 1 a 1, si se dan cuenta. Un carbono, 3 oxígenos, acá hay 1, más 2, 3. Está balanceada la ecuación. Si se dan cuenta, si yo tengo una mol de este, se me va a producir una mol de este. ¿Sí ven esa relación? Sí. Siempre la relación va a ser 1 a 1 en esta reacción. ¿Qué quiere decir? Que si se me reacciona todo el bicarbonato, así mismo se me va a producir cierta cantidad de dióxido de carbono en una proporción de 1 a 1. Si yo sé cuánto dióxido de carbono se me perdió, puedo devolverme la reacción y saber cuál era la masa que se tenía al inicio. ¿Sí? Yo ya sé que tengo una masa acá teórica, pero la voy a hallar de manera experimental. ¿Por qué coloco aquí H+? Porque ¿cuántos ácidos tengo en total? Tengo el vinagre y tengo ¿cuántos ácidos más? 2. Por ejemplo, ustedes cuando hacen esto en su casa, ustedes simplemente cogen agua y agregan la tableta de Alka-Seltzer. Es lo que hacen, ¿o no? ¿Sí? Sí. Lo que reacciona realmente son estos dos ácidos con el bicarbonato. El agua lo único que hace es un medio, no más. El agua ahí no reacciona, el agua solo permite que esta reacción se dé. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, la suma de esto es casi 1,3 gramos. Y de bicarbonato casi tengo 2 gramos. Si de este hay muy poquito y de este hay mucho, ¿de cuál me sobra? Del bicarbonato. O sea que todo el bicarbonato reacciona. No. Entonces, por eso fue que empezamos a agregarle ¿qué? Vinagre. Si dan cuenta ya, yo empiezo a agregarle cada vez más vinagre hasta que al final agrego 35. Si yo ya tengo muchísimo ácido y poco bicarbonato, ¿cuál se consume primero? El bicarbonato. El que se consume primero, entonces se conoce como un reactivo límite. Eso significa un reactivo limitante. Reactivo límite, que es la práctica de hoy, es el primero que se consume en una reacción. Al principio, en los primeros casos de allá, el reactivo límite son los ácidos, si se dan cuenta. Pero a medida que vamos aumentando la cantidad de ácidos, el bicarbonato pasa a ser el que es el reactivo límite. O sea, el que primero se consume porque hay muy poquito de él y mucho ácido. Digamos, cuando nos agrega vinagre. Ahí en el primero nos agregó vinagre. Ahí, ¿cómo sería? Ahí realmente, ¿cuáles son los dos que reaccionan? Estos dos. Ahí ya. Bueno. El reactivo en exceso al final es el vinagre. Al inicio es el bicarbonato. Porque, por ejemplo, en el primer caso no hay nada de vinagre, pero sí hay 35 mililitros de agua. Es como para equilibrar. El bicarbonato reacciona son con los dos componentes que ya vienen en la pastilla. Pero bien, si se dan cuenta en esta tabla de acá me piden cuántos gramos de bicarbonato hay en la tableta. Si conozco este, me puedo devolver a obtener cuál. ¿Cómo empiezo? Por ejemplo, en el primer caso, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se me produjo? 0, Ay, Willy, quédese quieto. Paso maricón. abrimos. Conversión. Ay, que le duela esto. ¿De quién es? De CO2. Abajo para pasar de gramos a moles, ¿qué debe ir? Gramos. En este caso será el peso molecular ¿de quién? No, pela, yo no dejar. Del CO2. El peso molecular del CO2 es 44. Porque es el que... Miren, tengo este. Me quiero devolver a saber cuánto tenía la tableta.
Entonces, a partir del dato que tengo, me devuelvo a obtener este. Fue algo similar de enseñé ayer, ¿no? Entonces, tengo 0,4 gramos de dióxido de carbono. Me devuelvo para saber cuántos de estos tengo en la tableta, ¿sí? Entonces, para pasar necesito colocar 44 gramos de ¿qué? De CO2. El peso molecular equivale a ¿cuántas moles? A una, dije ayer. Todavía tengo, pero esta vez el dato en ¿qué? Unidades. Hasta el momento. Moles. Moles. Está en moles, porque gramos se va con gramos. Miremos la reacción. Una mol de CO2, ¿cierto? ¿Cuántas se necesitan de bicarbonato? También será uno, pero esta vez ¿de quién? Listo. Hasta el momento voy en moles ¿de qué? Pero lo necesito en ¿qué unidades? En gramos. Entonces abajo, ¿a qué equivale el peso molecular del bicarbonato? A una. Arriba irá el peso ¿qué? ¿Y no cómo sabe que el bicarbonato es un... Estoy pasando, esperen, ya me devuelvo otra vez. Necesito la masa del bicarbonato. Buena vida. Para que quede grabado también. Eso de cada uno. Solo De hecho, enseñar estoy grabando. eso. Usted busca masa del sodio, masa del hidrógeno, masa del carbono y de 3 oxígenos. Ay, ya no lo Se das. suman. Eso lo enseñé a sacar ayer. Ay, ya no lo das. Ah, ya. A mí lo explico Peña. ¿Cuánto me da todo esto? 0,4. Esto entre paréntesis, 1 dividido entre 44, acá es 1 por 84. ¿Cuánto les da? Eso lo hacemos con cada uno de los resultados que nos dio en el dióxido de carbono. Exacto. Sí, claro, porque ustedes tienen que construir una gráfica, ¿no leyeron? Es igual, pero el único dato que cambia es este. No. ¿Cuál dato es el que estoy cambiando? Ah, este. Pero esperen que todavía no he terminado. 84. ¿De dónde sale el 84 gramos? El 84 es la masa molecular de este, peso molecular. ¿Se lo enseñé a sacar ayer o no? Ah, el que parece la tal. Peso molecular del ¿Para qué? Estudie chino. Ya va a terminar. De todos. Ay, me duele el brazo. O sea, ahí ya estaría el ejemplo del primer. Yo aquí 7 Ay, ya minutos. necesito todo el trabajo. Pero miren esta copia. Miren. Esta... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero igual toca hacer eso Sé con cuánto todos. dióxido de carbono se pierde, ya ustedes saben cómo se saca. Sí. ¿Sí? A partir de ese gas, si yo tengo una reacción balanceada, me puedo devolver a cuánta masa tenía al inicio. ¿Sí? Eso es lo que estoy sacando. Por ejemplo, empiezo con gramos. Esos gramos de dióxido de carbono me sirven para hallar los gramos de bicarbonato. Siempre se utiliza ¿Cómo lo hago? Cojo el dato que obtuve allá, El que conoce. el que conozco, y empiezo. Debo pasar a gramos, entonces uso el peso molecular. ¿El peso molecular a cuántas moles equivale? A 1. Siempre se utiliza CO2. ¿De dónde sale ese 44? Sí, porque es el dato que usted tiene. Porque el del lado de allá no lo tiene, es el que va a hallar. Acá, miran la reacción. Una mol de dióxido de carbono se produce a partir de ¿cuántas de bicarbonato? De una. Abro otro paréntesis. Lo tengo en moles hasta el momento, pero lo necesito también en unidades de ¿qué? De gramos. Entonces abajo irá una mol también de ¿qué? De bicarbonato. Y arriba, ¿a cuánto equivale en gramos? Una mol equivale a 84 gramos, que es el peso molecular del bicarbonato. Ese número me da 0,76 ¿qué? Gramos. Gramos. Si ustedes leyeron el preinforme, me piden un porcentaje. ¿Cómo se saca? De la siguiente manera. Está muy largo. Acá, Yo sé que hacerlo con 8 cosas. Ese es nuestro ejemplo. O sea, ya lo está. del alcacet Pero igual, no, toca hacerlo con todos. Con todos los 8 que están allá. sobre masa Gómez cero hago. ¿Cierto? Sí. Apenas están haciendo el primero. Oportunista. Ya. por ciento. Siempre por 100. Sí, porque esto es una regla de 3. Usted va a saber a cuánto porcentaje equivale el bicarbonato dentro de toda la tableta. En este caso, ¿cuánto nos da? A ver. ¿Cuánto nos da la masa? Es que no se ve. La masa de Alcacelser, ¿cuánto nos da? Es que no se ve el 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto les dio a ustedes más o menos? 6. Voy a usar el valor que les dio a ustedes.
6 gramos. ¿Cuánto nos dio acá? 0,76 y multiplico por cuánto. ¿Cuánto les da eso? Ay, Willy. Aquí siempre vamos a utilizar 6. Sí, depende de lo que les haya pesado a ustedes la tableta. Entonces ahí sale el peso, ahí es el peso de la tableta. Sí, todas las masas variadas. Sí, porque ahí 0,76. No supone que... Ah, ya me estoy cansando. He perdido masa durante al momento de pesarla. Se pudo haber desmoronado. Desmoronado. Miren, acá obtengo un porcentaje. ¿Se dan cuenta? Sí. Ese porcentaje es el porcentaje que equivale dentro de la pastilla. El valor real de bicarbonato dentro de la pastilla es cercano al 60%. ¿Sí? Pero si me está dando 12, significa que no todo el bicarbonato reaccionó, sino tan solo el 12%. Y que también tuve pérdidas de masa y demás. ¿Qué tienen que hacer? Cogen cada uno de estos datos y solo lo cambian acá. Todo lo demás se mantiene constante porque es para todo lo mismo. El número que salga acá lo intercambian acá. Pero este número es que Ah, ya. Sí, está Me lo fácil. está multiplicando todo el Pues si me meten en el grupo de 0,4. Si usted hace esto, lo mete en el grupo de física. Sí. Y más